Continuemos resolviendo ejercicios relacionados a la simplificación de expresiones algebraicas. Para esto debemos recordar las principales propiedades que tienen los exponentes y las propiedades que se usan con mayor frecuencia en los radicales. Empecemos a resolver. En este primer ejercicio nos piden que simplifiquemos esta expresión. Para cada uno de estos ejercicios existen diversas formas de resolverlo. Nosotros veremos acá una de esas formas. Empecemos aplicando esta propiedad que tienen los exponentes. Vamos a utilizar esta propiedad en cada uno de estos factores. Acá tenemos dos números, pero esto se puede extender a 3, 4 números o más. La única condición es que estos números se estén multiplicando. Aplicamos esta propiedad a este paréntesis. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que podemos distribuir a cada uno de estos factores el exponente. Veamos aquí, tenemos a elevado a m, b elevado a m. Si aquí tuviésemos a, b, c, entonces acá tendríamos que extender y colocar c elevado a m. Entonces es lo que hacemos acá. Tenemos el primer factor x a la 7 y todo eso elevado a 5. Estamos distribuyendo el exponente, como se muestra en esta propiedad. Pasamos al siguiente factor, raíz quinta de x, está acá, y elevado al exponente, 5. Luego y a la cuarta tenemos acá elevado a 5, z a la menos 5 elevado a 5. Pasamos al siguiente factor. Tenemos x al cuadrado y esto va a estar elevado a menos 4. Seguimos, y al cubo está acá elevado a menos 4 y la raíz cuarta de y a la menos 2 elevado a menos 4. Como vemos, este exponente estamos distribuyendo a cada uno de estos factores. Cada vez que tengamos multiplicación es posible distribuir el exponente. Vean acá, tenemos multiplicación. Hacemos un proceso similar en el denominador. X a la menos 3 elevado a la menos 9 y a la menos 1. Acá tenemos y a la menos 1 elevado a la menos 9. Z a la cuarta elevado a la menos 9. Acá tenemos raíz novena de z a la menos 2 y todo eso elevado a la menos 9. Continuemos resolviendo. Ahora vamos a aplicar estas otras tres propiedades. Acá, por ejemplo, si tenemos una potencia elevada a otra potencia, ¿qué se hace? Se multiplica. Simplemente se multiplican los exponentes. Es lo que nos dice esta propiedad. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces tenemos x, anotamos. Debemos multiplicar m por n. En este caso m es 7, n es 5. Entonces tenemos 7 por 5, 35. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Aplicamos esta propiedad donde nos dice que si tenemos la raíz enésima de a la n, eso es igual a a. O lo que es lo mismo, decimos estos dos se simplifican, n y nos queda a. Es lo que hacemos acá. Tenemos raíz quinta de x y eso elevado a 5. Entonces este índice del radical 5 se simplifica con este exponente. En este factor aplicamos esta propiedad. Debemos multiplicar los exponentes. Entonces tenemos y elevado a 4 por 5, 20. Acá hacemos algo similar. Anotamos la base z. Menos 5 por 5 nos da menos 25. Acá tenemos x más 2 por menos 2, menos 4 nos da menos 8. Acá hacemos igual, anotamos la base y más por menos nos da menos 3 por 4, 12. En este factor aplicamos esta propiedad. Entonces tenemos la raíz cuarta de y a la menos 2 y todo eso elevado a la menos 4. Entonces este índice 4 se cancela con este exponente 4. En el denominador también hacemos algo similar. Copiamos la base
y multiplicamos los exponentes. Recordemos, estamos aplicando esta propiedad. Entonces tenemos menos por menos nos da más, 3 por 9, 27. Anotamos el siguiente factor, y menos por menos nos da más, 1 por 9, 9. Pasamos al siguiente factor. Anotamos su base z, multiplicamos los exponentes, más por menos, menos 4 por 9, 36. Acá tenemos el índice 9 y el exponente 9, por tanto podemos simplificar. Sigamos trabajando en el ejercicio. Acá simplemente lo que hacemos es volver a anotar esta x a la 35, y aquí como hemos simplificado este índice con este exponente, entonces la raíz desaparece y nos queda simplemente x. Anotamos y a la 20 y los demás factores hasta llegar acá. Nuevamente aquí este 4 se cancela con este 4, es decir, este índice con este exponente. Estamos aplicando esta propiedad. Entonces nos queda simplemente y a la menos 2. Pero recordemos, aquí tenemos un signo negativo. Entonces debemos anotar ese signo negativo. Esto se ha cancelado, entonces nos queda 1. En el denominador nuevamente copiamos x a la 27, y a la 9, z a la menos 36. Acá este índice 9 se cancela con el exponente. Nos queda z a la menos 12 elevado, nuevamente aquí tenemos un signo negativo, entonces debemos anotar el menos, y esto se ha cancelado, por tanto nos queda 1. Sigamos trabajando. Ahora aplicaremos esta propiedad, donde si tenemos dos números con la misma base, ¿qué se hace? Se copia la base y se suman los exponentes. Eso es lo que nos dice esta propiedad. Entonces acá podemos observar, tenemos x, x, x. Tres factores con la misma base. Anotamos la base x y sumamos sus exponentes. Acá tenemos 35, anotamos 35, más el exponente de x es 1, anotamos entonces más 1. Y acá tenemos x elevado a la menos 8, entonces anotamos menos 8. Pasamos a los siguientes factores, en este caso y. Acá tenemos y, y y y. Anotamos la base y sumamos sus exponentes. Estamos aplicando esta propiedad. Entonces tenemos y elevado a 20, el siguiente factor con y es este, menos 12, anotamos con su signo, menos 12, y este es el otro factor. Aquí aplicamos nuevamente esta propiedad. Entonces multiplicamos, vamos a tener menos por menos más 2 por 1, 2. Entonces el resultado acá es 2. Es por eso que anotamos aquí más 2. Finalmente nos queda z, y este es el único factor, entonces va a ser menos 25. En el denominador hacemos lo mismo, x a la 27, y a la 9, y aquí tenemos la misma base. Por tanto, anotamos la base y sumamos sus exponentes. Estamos aplicando esta propiedad. Entonces tenemos menos 36. Aquí multiplicamos los exponentes por esta propiedad. Menos por menos más 12 por 1, 12. Entonces el resultado acá nos da más 12. Anotamos aquí. Finalmente acá lo que hacemos es sumar estos exponentes. Anotamos x más 35 más 1 es 36. 36 menos 8 es 28. Pasamos al siguiente factor, y. 20 menos 12 más 2 nos da 10. El siguiente factor es z a la menos 25. En el denominador también hacemos un proceso análogo. X a la 27, z, y a la menos 9, z, menos 36 más 12 nos da como resultado menos 24. Sigamos trabajando. En esta parte, como vemos, tenemos factores que tienen la misma base
y estos se están dividiendo. Podemos aplicar esta propiedad. Cuando tenemos dos números que se están dividiendo y estos tienen la misma base, lo que se hace es restar sus exponentes. Hacemos ese proceso. Acá tenemos x y x. Misma base, anotamos x. Restamos los exponentes. 28 menos 27. Estamos aplicando esta propiedad. Pasamos al siguiente. Anotamos la base y ¿qué es lo que tenemos? 10 menos 9. Es lo que estamos anotando acá. Pasamos al siguiente factor. Z menos 25 menos 25. Menos 24. Menos 24. Recuerden acá anotar este menos. Este menos viene por la propiedad menos. Y como este tiene un signo negativo, entonces debemos colocar entre paréntesis su signo negativo. Recordemos, aquí hay que tener cuidado porque este menos es de la propiedad. Ahora hagamos la operación. X, 28 menos 27 nos da 1, se sobreentiende. Y, 10 menos 9 es 1, igual se sobreentiende. Z, ahora acá, menos por menos va a ser más, 24. Entonces tenemos menos 25 más 24, menos 1. Por lo general, la respuesta no se deja con exponente negativo, entonces aplicamos esta propiedad, que nos dice que un término que está en el numerador lo podemos llevar al denominador cambiando de signo a su exponente. Fíjense, acá es menos m, aquí se coloca con más m. Hacemos esto para el factor z. En el numerador se queda x y esto que está en el numerador z pasa al denominador con el signo del exponente cambiado. Acá tenemos menos 1, entonces pasará con más 1. Ese 1 se sobreentiende y esto viene a ser la respuesta a este primer ejercicio. Continuemos resolviendo más ejercicios. En este segundo ejercicio nuevamente debemos hacer una simplificación. Avancemos. Lo que vamos a hacer es trabajar primero dentro la raíz. Trabajaremos estos términos. X a la cuarta raíz cuadrada de x a la quinta. Para ello lo que recordamos son estas dos propiedades. Volvemos a anotar x a la cuarta raíz cuadrada de x elevado a la quinta. Recordemos que el índice de esta raíz cuadrada es 2 y se sobreentiende. Volvemos a anotar este factor x a la cuarta. Ahora esta raíz lo vamos a anotar como exponente fraccionario. Para ello recordemos esta propiedad. Fíjense, el índice de la raíz, en este caso es n, pasa como exponente fraccionario, va al denominador del exponente. Entonces acá como regla podemos decir que cuando tenemos raíces, esas raíces generan exponentes fraccionarios. Vean acá, en lugar de a está x, en lugar de m está 5 y en lugar de n está 2. Entonces esto se anota como x elevado a la quinta y este índice pasa al denominador. Entonces colocamos sobre 2. Ahora aplicamos esta propiedad donde nos dice que debemos sumar los exponentes. Entonces acá tenemos la misma base, fíjense, a y a, aquí es x, anotamos la base x, sumamos los exponentes. 4 más 5 medios. Y eso es igual a, anotamos la base x, sumamos estos dos números. 4 por 2, 8 más 5, 13. 13 medios. Continuemos resolviendo. Entonces veamos. B va a ser igual a x a la quinta raíz cúbica de esta expresión.
Pero esa expresión estamos viendo que es igual a x elevado a 13 medios. Entonces anotamos su valor equivalente. En lugar de anotar esto, entonces colocamos x igual a 13 medios. El denominador lo conservamos. Sigamos trabajando en el numerador. Volvemos a anotar x a la quinta raíz cúbica de x a la 13 medios. Nuevamente aplicamos esta propiedad, es decir, la raíz expresaremos como un exponente fraccionario. Entonces tenemos acá paréntesis x a la 13 medios. Todo esto, x a la 13 medios, está haciendo el papel de a. Si esto hace el papel de a, entonces todo este término es como si estuviese elevado a 1. Es por eso que colocamos 1 y este índice de la raíz pasa como exponente fraccionario. Recuerden, n pasa a dividir. Este índice n pasa a dividir al exponente. Entonces es por eso que colocamos acá dividido entre 3. Continuemos resolviendo. Ahora tenemos x a la quinta. Una potencia elevada a otra potencia, entonces debemos multiplicar. X, 13 por 1, 13, se anota en el numerador y también se multiplican los denominadores. 2 por 3, 6, anotamos en el denominador. Nuevamente aplicamos esta propiedad. Tenemos x, anotamos la base y debemos sumar los exponentes. Entonces acá tenemos 6 por 5, 30, más 13, todo dividido entre 6. Si hacemos esta operación, vamos a tener que x es igual a 30 más 13 es 43 dividido entre 6. Continuemos resolviendo. Entonces, b va a ser igual a esta expresión, pero esta expresión estamos viendo que es x elevado a 43 sobre 6. Entonces, en lugar de anotar esto, anotamos su valor equivalente, que es x elevado a 43 sobre 6. Anotamos el denominador. Ahora acá aplicamos nuevamente esta propiedad y esta raíz lo vamos a expresar como un exponente fraccionario. Tenemos x elevado a 7, este índice pasa al denominador del exponente, 6. Ahora aplicamos esta propiedad. Debemos restar los exponentes. Veamos, tenemos la misma base x, por tanto debemos restar los exponentes. 43 sextos menos este exponente, 7 sextos. Y eso va a ser igual a, fíjense, tenemos dos fracciones, pero esas fracciones tienen el mismo denominador. Por tanto, simplemente se restan o se suman los numeradores. En este caso hay una resta, entonces es 43 menos 7 nos va a dar 36. Finalmente b va a ser igual a x, 36 entre 6 es igual a 6, que viene a ser el resultado. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá nos piden simplificar. Veamos cómo podemos trabajar esta parte. En inicio trabajaremos de forma separada el numerador y el denominador. Al numerador le vamos a denotar por n. Aquí simplemente volvemos a anotar este denominador. Ahora la idea es, fíjense, tenemos la misma base y vamos a factorizar. Recordemos que para factorizar debemos hacerlo con su menor exponente. En este caso acá tenemos 5x, 10x y 15x. El menor exponente es 5x. Para visualizar esto de mejor forma haremos un paso intermedio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El menor exponente. Vamos a anotar en términos del menor exponente cada uno de estos términos. Acá tenemos a elevado a 5x más a, volvemos a anotar la base. Ahora, 10x podemos anotar como 5x más 5x.
porque si sumamos 5x más 5x estamos obteniendo 10x. Es decir, no estamos alterando en nada el valor de esta expresión. Seguimos, más a elevado a 15x, pero 15x es igual a 5x más 10x. Nuevamente 5x más 10x hacen los 15x. Ahora aplicamos esta propiedad, pero vista de derecha hacia izquierda. Fíjense, acá se están sumando. Tenemos 5x, 10x. Entonces, si se están sumando los exponentes, podemos anotar como una multiplicación. Es lo que vamos a hacer. Es por eso que decimos que esta propiedad a veces podemos utilizarlo de izquierda a derecha, pero en este caso vamos a utilizar de derecha hacia izquierda. Acá simplemente volvemos a anotar a elevado a 5 por 1. Recordemos, el 1 es el neutro multiplicativo. Más. Ahora aquí, ¿qué vamos a tener? A elevado a 5, a elevado a 5. Aquí tenemos más, por tanto colocamos aquí una multiplicación. Anotamos otra vez la base a y elevado al segundo término del exponente, que viene a ser 5. Aquí tenemos más a, anotamos a, 5x por a y ahora elevado al segundo término, que viene a ser 10x. Ahora aquí podemos ver claramente cuál es el factor común. El factor común es a elevado a 5. Factorizamos, entonces abrimos un paréntesis y aquí a la 5 ya tenemos acá y está factorizado, entonces nos queda 1. El signo que viene es más este término a la 5 ya está factorizado, entonces nos resta simplemente anotar a elevado a 5x. Anotamos más, anotamos su signo más 5x, pero 5x ya está anotado acá. Por tanto, nos resta simplemente anotar a elevado a 10x. Es lo que hacemos aquí. Un proceso similar hacemos en el denominador. Anotamos nuevamente el denominador, acá está, y podemos observar que el menor exponente ahora es entre menos 5x, menos 10x y menos 15x, el menor exponente es menos 15x. Entonces vamos a hacer un proceso análogo a lo que hicimos en el numerador. Simplemente para efectos de explicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A elevado, en este caso, a la menos 5x. Pero esto, menos 5x, podemos anotar como menos 15x más 10x. Recordemos, menos 15x más 10x nos da menos 5x. Más a elevado a menos 10x. Pero menos 10x podemos anotar como menos 15x más 5. Otra vez. Menos 15x más 5 nos da como resultado menos 10x. Y es lo que tenemos acá. El siguiente término, más a elevado a menos 15x. Simplemente anotamos. Nuevamente aplicamos esta propiedad vista desde la derecha para llegar a la izquierda. Entonces acá anotamos la base 15, el primer término del exponente menos 15x por a elevado al segundo término, 10x. Estamos aplicando esta propiedad. Más, anotamos más, a elevado a menos 15x, el primer término, multiplicado por a elevado a la 5x, que es el segundo término. Y aquí simplemente anotamos este último término, a la menos 15x por 1. Acá podemos ver claramente que el factor común es a la menos 15x. Factorizamos, por tanto abrimos un paréntesis y nos queda acá a la menos 15x, ya está acá ahí. Nos resta anotar simplemente a elevado a 10x. Pasamos al siguiente término, a la menos 15x ya está anotado, entonces nos queda simplemente a la 5x. Siguiente término, más.
a la menos 15x ya está anotado, entonces aquí simplemente nos queda 1. Continuemos. Ahora anotemos los valores que obtuvimos para el numerador, que viene a ser esto, y para el denominador, que viene a ser esta expresión. Entonces, va a ser igual al numerador. En el numerador tenemos esta expresión, anotamos la misma. En el denominador tenemos esta expresión, entonces anotamos en el denominador. Y esto va a ser igual a, volvemos a anotar esta expresión, a la 5x, paréntesis, y todos estos términos. Estos tres términos lo anotamos. En el denominador hacemos lo mismo, solo que aquí lo vamos a acomodar, vamos a aplicar la propiedad conmutativa. Recordemos que la suma es conmutativa. Entonces, para visualizar mejor lo que vamos a simplificar, hacemos que este 1 anotamos al principio, luego anotamos más a elevado a 5x y finalmente a elevado a 10x. Ahora podemos ver claramente que estos dos factores son iguales, por tanto podemos simplificarlos. Entonces nos queda a elevado a la 5x dividido entre a elevado a la menos 15x. Ahora aquí que aplicamos esta propiedad. Fíjense, tenemos la misma base. Cuando tenemos dos números que tienen la misma base y estos se están dividiendo, entonces se anota la base y se restan los exponentes. Acá tenemos la misma base, anotamos la base y debemos restar el exponente. 5x anotamos, 5x ahora menos 15x, pero recordemos que este menos viene de la fórmula, entonces menos por menos más 15x. Finalmente sumamos estos exponentes, vamos a tener que a es igual a 5x más 15x nos da 20x. Entonces el valor de esta expresión al simplificar había sido igual o es igual a elevado a 20x. Pasemos al siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular el valor de esta expresión. Para ver de mejor forma esto, vamos a dar algunos valores y tener una idea más cabal de lo que pasa acá. Entonces veamos. Si estamos multiplicando, podemos aplicar esta propiedad de los exponentes. Como dijimos, esta propiedad se puede extender a más factores. Si aquí hay un tercer factor, sería a elevado mn f, y lo único que se hace es sumar sus exponentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces acá, ¿qué hacemos? Copiamos la base x y debemos sumar todos estos exponentes. Entonces debemos sumar 2 más 4 más 6 y así sucesivamente, más 8 más 10, hasta llegar al último término que es 2n. En realidad lo que estamos haciendo acá que es sumar los números pares. Como n es un término general, por ejemplo, podemos decir que n sea 3. Si n es igual a 3, entonces estamos diciendo que vamos a tener 3 términos. Y sus exponentes, ¿qué van a ser? Los tres primeros, 2, 4, 6. Debemos sumar 2, 4, 6. 2 más 4 más 6. Entonces acá vamos a tener un valor de x igual a 2 más 4, 6 más 6, 12. N también puede ser 5, puede ser 8. Por ejemplo, acá estamos colocando el valor de 8. Entonces, ¿qué nos dice? Si n es 8, debemos sumar los primeros 8 números pares. 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente hasta llegar al 16. Fíjense, son los 8 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si hacemos la suma de estos números, nos va a dar que x es... Este factor es igual a x elevado a 72. Esos son casos particulares, pero nosotros queremos saber cuánto nos va a dar si en términos de n. Acá tenemos una expresión, pero
fíjense, no vamos a estar sumando cada vez. Por ejemplo, si n puede ser 20, tendríamos que sumar los primeros 20 términos. Lo que vamos a buscar es obtener una fórmula que nos permita llegar directo a este resultado. En este caso 12, si n es 8, llegar directo a x elevado a 72. Veamos qué es lo que pasa o cómo procedemos para resolver esto. Veamos este ejercicio nuevamente, esta última parte, para ver cómo estamos trabajando. A esta parte que está en el exponente es la suma de los primeros 8 números pares. Entonces aquí voy a colocar ese 8, suma de los 8 primeros números pares. ¿Cuáles son estos? 2 más 4 más 6, anoto 2 más 4 más 6, más estos, aquí tendrían o vienen 8 más 2, pero esto lo voy a colocar con puntos suspensivos. Y voy a anotar simplemente los últimos 3, que vienen a ser 12 más 4 más 16. Sigo trabajando. Lo que voy a hacer es, en estos últimos términos, anotar de tal forma que se pueda expresar en términos de 8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente anoto estos 3 primeros términos más puntos suspensivos 12. Pero 12 puedo anotarlo como 2 por 8, que es 16, pero aquí me debe generar el 12. Entonces anoto 16 menos 4, entonces me da 12. El siguiente término es 14, entonces puedo anotar como 2 por 8 menos 12. Fíjense, 2 por 8, 16, menos 2 me da 14. Y el último término es 16, entonces anoto como 2 por 8, 16. Nuevamente, esto es un caso particular cuando n es igual a 8, pero recordemos que lo que deseamos es encontrar una fórmula general, es decir, en términos de n. Para ello, ¿qué hacemos? Como quiero que nuestra fórmula se aplique a cualquier número, entonces en lugar de 8 voy a colocar n. Y aquí simplemente hago la sustitución. Aquí el primer término es 2 más 4 más 6. Anoto los últimos, acá puntos suspensivos, porque viene el 8, el 10 y así sucesivamente. Y los últimos 3 términos vamos a anotar. Recordemos que ahora estamos colocando, en lugar de 8, estamos colocando n. Entonces tenemos 2 por 8, pero en este caso va a ser n menos 4 y aquí será 2 por 8, en este caso va a ser 2n menos 2 y aquí finalmente será 2n. Esta suma es conmutativa. Recordemos, la suma goza de la propiedad conmutativa. Ahora, entonces lo que voy a hacer es anotar esto, fíjense, Sn, pero este que es el último término lo voy a anotar primero, 2n. Este penúltimo lo voy a anotar como segundo, 2n menos 2. Esto también vuelvo a anotar aquí y el 6 se viene acá. Este que es el segundo término, aquí va a ser el penúltimo término 4 y este que es el primer término 2 lo voy a anotar como último, más 2. Viene a ser lo mismo, solo que se está anotando acá de menor a mayor y aquí estamos anotando de mayor a menor. Ahora lo que vamos a hacer es sumar esta igualdad. S más S nos va a dar 2 veces S, Sn. Ahora vamos a ir sumando término a término en forma ordenada. Conservamos el signo de la igualdad. Entonces, ¿qué voy a tener? Y de paso lo voy a ir asociando. 2n, anoto 2n más 2. Ahora sumo este y este. 2n menos 2 es lo que tengo acá, más 4. Pasamos al tercer término. 2n menos 4 más 6. Acá tenemos puntos suspensivos, puntos suspensivos. Sumo ahora este. 2n menos 4, 2n menos 4 más 6. Sumo 2n menos 2 más 4. 2n menos 2 más 4. Y finalmente sumamos este último término. 2n más 2. Sigamos trabajando. Volvemos a anotar 2n, 2sn.
va a ser igual a, este paréntesis no tenemos nada que hacer, simplemente anotamos 2n más 2. Aquí podemos sumar en este paréntesis, anotamos 2n, menos 2 más 4 nos da más 2. Hacemos lo mismo en este paréntesis, 2n, 2n, menos 4 más 6 nos da más 2, anotamos. Puntos suspensivos, pasamos a este término. 2n anotamos, menos 4 más 6 más 2. Pasamos a este otro término. 2n, 2n. Menos 2 más 4 nos da más 2. Y este último término lo conservamos. Como podemos observar, aquí tenemos el mismo término que se repite. 2n más 2, 2n más 2, 2n más 2, hasta el final que sigue siendo 2n más 2. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir esta suma? Fíjense, como estamos hablando de n, esta suma se va a repetir n veces, ¿sí? Recordemos, cuando tenemos 3, ¿cuántas veces sumamos? 1, 2, 3. Estamos sumando 3 números. Si tenemos 8, ¿cuántos números estamos sumando? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si tenemos n números, ¿cuántas veces vamos a sumar estos números? N veces. Es por eso que anotamos esto. 2Sn igual a esto mismo número, ¿cuántas veces vamos a sumar? N veces. De ahí es que sale este término n. Continuemos. 2Sn igual a, fíjense, n volvemos a anotar y aquí que podemos factorizar el 2. Factorizamos el 2 y nos queda n más 1. Sigamos trabajando. Acá lo que hacemos es, generalmente los números se anotan al principio, ¿verdad? Entonces vamos a anotar al principio. En lugar de colocar n2, vamos a colocar 2n y anotamos el siguiente factor, n más 1. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos dividido entre 2. Igual, ahora que tenemos acá, esto como existe una multiplicación, entonces 2 y 2 se puede factorizar. Y simplificamos. Finalmente ese n nos queda como n multiplicado por n más 1. Volvamos a nuestra expresión. Recordemos que tenemos f igual a sumar todos estos términos. A esto estamos llamando Sn. Acá si f es igual a 3, dijimos que son los tres primeros pares. 2 más 4 más 6 es 12. Y a esto estamos llamando S3. Y a esto que tiene 8 términos, S8. Vimos que ya esta expresión Sn, suma de los primeros números pares, es igual a n por n más 1. Ese resultado ya lo obtuvimos anteriormente. Veamos si esta expresión genera estos números. Por ejemplo, para los tres primeros pares, S3, entonces, ¿qué vendría a ser? N es igual a 3, entonces tendríamos, en lugar de n, anotamos 3. 3, paréntesis, n, que es 3 más 1. Hacemos esta operación, 3 más 1, 4 por 3, 12. Entonces veamos que sin necesidad de hacer esta suma ya obtenemos el valor de esta expresión, en este caso de este exponente, 12. Hacemos lo mismo para verificar si tenemos 8 términos. Entonces acá es 8, n vale 8. Fíjense, aquí son los primeros 8 pares y eso debe darnos 72. Entonces en lugar de n anotamos 8. 8, paréntesis, n, 8 más 1. 1. 8 más 1 es 9, por 8, 72. Entonces tenemos esta suma. Como vemos, nuestra fórmula está trabajando de forma correcta. Obtenemos el resultado de esta suma sin necesidad de estar sumando estos 8 primeros pares. Resumiendo entonces,
f, el valor de f es igual a x, la suma de todos estos pares. Pero, ¿cómo obtenemos? Aquí tenemos como n multiplicado por n más 1, que viene a ser la respuesta. Continuemos resolviendo más ejercicios. Acá nos piden que simplifiquemos esta expresión. Veamos. Para resolver este ejercicio existen diversas formas. Una de esas formas lo vamos a mostrar acá. Pero reiteramos que existen diversas formas. Ahora, lo que sí, no importa qué camino sigamos, debemos llegar al mismo resultado. Esta parte que dentro de esta cantidad radical, dentro de esta cantidad radical y dentro de esta cantidad radical, vamos a anotarlo como un exponente fraccionario. Entonces, lo que hacemos es anotar x, raíz de 2 de x, anotamos x, raíz cuadrada de 2. Pero fíjense, si quiero anotar esta raíz, puedo hacerlo como un exponente fraccionario. En este caso, en lugar de a está 2 elevado a 1, es decir, m sería 1 dividido entre n. La raíz cuadrada no se anota, se sobreentiende, es 2. Por tanto, aquí que tenemos 2 elevado a 1 medio. Estamos aplicando esta propiedad. Raíz cuadrada anotamos x y esta raíz cuadrada de 3 podemos anotar, gracias a esta propiedad, como 3 elevado a 1 medio, multiplicado por la raíz de x por la raíz cuadrada de 4. Eso viene a ser 4 elevado a 1 medio. El denominador por el momento lo vamos a dejar y nuevamente aplicamos esta propiedad. Tenemos x, ahora toda esta expresión x por 2 elevado a la 1 medio hace el papel de a. ¿Sí? Todo esto. Es por eso que anotamos un paréntesis x 2 elevado a 1 medio y debido a esta raíz es que colocamos este paréntesis elevado a 1 medio. Lo mismo hacemos acá, x elevado a 3 medios y debido a esta raíz nos va a generar este exponente fraccionario elevado a 1 medio. Lo mismo ocurre acá, ¿está bien? Y el denominador lo vamos a dejar. Sigamos trabajando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos, para trabajar esta parte, como tenemos multiplicación, este exponente se puede distribuir. Es lo que nos dice esta propiedad. Vamos a emplear esta propiedad. Entonces, ¿qué tenemos? X. Este exponente vamos a distribuir, vamos a tener x a la 1 medio. Ahora aquí tenemos 2 elevado a 1 medio y eso elevado a 1 medio. Utilizamos esta propiedad. Entonces acá debemos multiplicar los exponentes. Tenemos aquí 2. Multiplicación de fracciones. Se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Seguimos acá, otra vez aplicamos esta propiedad, distribuimos este exponente a cada uno de estos factores. Entonces vamos a tener x a la 1 medio, estamos distribuyendo este exponente y también ahora distribuimos este exponente a este número, 3. Pero 3 elevado a 1 medio y eso elevado a 1 medio. Nuevamente aplicamos esta propiedad, debemos multiplicar los exponentes. Numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Acá. Aquí nuevamente aplicamos esta propiedad, es decir, distribuimos este exponente a cada uno de estos factores. Entonces tenemos x a la 1 medio por x, multiplicamos estos exponentes, vamos a tener 4 elevado a 1 cuarto. El denominador lo vamos a dejar. Ahora acá tenemos el mismo factor con la misma base, ¿sí?
x, x, x. Aplicamos esta propiedad. Esta propiedad nos dice que debemos sumar los exponentes. Misma base, se suman los exponentes. Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces, ¿qué tenemos? X, anotamos la base. Acá 1 se sobreentiende, pero aquí para efectuar la suma ya debemos anotar 1. El siguiente factor, 1 medio, más 1 medio. El siguiente es este. Anotamos más 1 medio y finalmente tenemos este, más 1 medio. Ahora vamos a anotar los números y los vamos a asociar. 2 elevado a un cuarto, 3 elevado a un cuarto, 4 elevado a un cuarto. El denominador lo mantenemos y esto va a ser igual a... Esto por el momento lo vamos a dejar en forma indicada, volvemos a anotar. Y aquí vamos a aplicar esta propiedad, pero vista de derecha hacia izquierda. Si tenemos el mismo exponente, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo podemos asociar, nos dice, ¿no? Y elevar cada uno de estos términos al exponente. En este caso, fíjense, tenemos el mismo exponente, un cuarto y un cuarto. Entonces, podemos asociar estos números 2, 4 y 2, 3 y 4, 2, 3 y 4 y elevarlos a ese exponente como un cuarto. Fíjense, estamos aplicando esta propiedad. El denominador lo dejamos en forma indicada, igual. Ahora x, si hacemos esta suma, ¿qué vamos a tener? 1 medio más 1 medio nos da un entero, 1 más 1, 2. 2 más 1 medio nos da 5 medios, entonces tenemos x elevado a 5 medios. Acá lo que podemos hacer es multiplicar. 2 por 3, 6, por 4, 24. 24 elevado a un cuarto. Acá dejamos nuevamente el denominador tal cual. Sigamos trabajando. Ahora lo que hacemos es simplemente volvemos a anotar este factor x a las 5 medios. Fíjense, este exponente fraccionario tenemos acá, vamos a aplicar esta propiedad. Hasta este momento lo que hicimos es aplicar esta propiedad de izquierda a derecha, pero ahora voy a aplicar de derecha a izquierda. Es decir, tengo este exponente fraccionario y ahora lo voy a anotar como raíz. Entonces, fíjense, anotamos 24 raíz de este exponente que está en el denominador, este valor que está en el denominador es el índice de la raíz. Fíjense, n pasa como índice de la raíz, n. Entonces va a ser raíz cuarta. El denominador lo dejamos tal cual y aquí podemos observar que tenemos raíz cuarta de 24 en el numerador y en el denominador también tenemos raíz cuarta de 24. Simplificamos estos factores y nos queda x a las 5 medios dividido entre x a la 3 medios. X a la 5 medios. Es acá. Ahora aplicamos esta propiedad. Tenemos la misma base, se están dividiendo, entonces debemos anotar la base y restar los exponentes. Anotamos la base x, debemos restar exponentes. 5 medios, menos este exponente del denominador, menos 3 medios. X, ahora tenemos acá fracción, mismo denominador, se anota el denominador y en este caso se restan los numeradores. 5 menos 3 es 2. Igual, esto va a ser a x, 2 entre 2, 1. Ese 1 se sobreentiende, no se anota. Entonces, al simplificar esta expresión, L nos llega o llegamos a un resultado de x, que viene a ser la respuesta final. Continuemos haciendo más ejercicios. Nos piden que simplifiquemos esta expresión. Veamos. Fíjense, acá tenemos 5, 5. Además, el índice de la raíz es el mismo en todos estos términos. Menos a menos b más c, a menos b más c, a menos b más c.
Aquí la base es 5, aquí también 5 y aquí podemos ver que es 25, pero este 25 lo podemos anotar como 5 al cuadrado. Entonces nos conviene colocar todo en la misma base. Vemos que sí es posible. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Raíz de a menos b más c, 25, pero ese 25 lo podemos anotar como 5 al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25, y eso elevado a 5a más 2b, anotamos. Más, anotamos esta expresión, lo tenemos aquí, y el denominador también anotamos. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar, ver qué término podemos factorizar en el numerador y qué término también podemos factorizar en el denominador. Fíjense acá dentro las raíces, a ver, lo primero que vamos a hacer es operar esto. Aplicamos esta propiedad, exponente elevado a exponente, lo que hacemos es multiplicar los exponentes, ¿verdad? Potencia de otra potencia, multiplicamos. Entonces aplicamos acá esto, que vamos a tener raíz 5, multiplicamos ahora por esta propiedad, ¿sí? 2 por 5, 10, anotamos 10a. Siguiente término, más por más, más. 2 por 2, 4b. Entonces anotamos eso, más 4b. Este término lo volvemos a anotar. Y este término que está en el denominador también lo volvemos a anotar. Ahora veamos acá. Fíjense, aquí tenemos 10a y aquí tenemos 7a. Entonces el menor es 7a. Ahora aquí tenemos 4b y aquí tenemos 7b. El menor es 4b. Vamos a tratar de factorizar eso. Recordemos que cuando factorizamos debemos hacerlo con su menor exponente. Para ello volvamos a anotar esto de una forma más conveniente, de tal manera que podamos visualizarlo de mejor forma. Anotamos la raíz de a menos b más c, 5. Fíjense lo que dijimos anteriormente, 10a, 7a, el menor es 7a. Entonces vamos a tratar de que aparezca este término, 7a, en ambos términos, en ambas raíces. Entonces acá anoto 5, 10a, pero 10a puedo anotar como 7a más 3. ¿Por qué colocamos este 7? Porque aquí ya tenemos el 7. Si aquí fuese, digamos, 5, entonces aquí tendríamos que colocar 5 y ver qué término le sumamos. En este caso es 7, entonces por eso es que colocamos 7a más 3 para que me dé 10a. De esa forma no alteramos el valor de esta expresión. Más hacemos 4b. Esto lo dejamos simplemente. Ahora más la raíz de ¿quién? 7, 5, estamos acá, elevado a 7a, 7a. Más 7b, pero recordemos, el menor es 4b. Entonces, debo hacer aparecer acá ese término, 4b. ¿Cómo lo hago? Si aquí es 7b, puedo anotarlo como 4b más 3b. 4b más 3b me da los 7b. Estamos manteniendo el valor de este término. Menos 3c. Ahora trabajamos el denominador, raíz de a menos b más c, 5 ahora. ¿Qué es lo que estamos buscando? Acá, fíjense, 7a, 7a. Entonces acá también debemos buscar un 7a. ¿Qué es lo que hacemos acá? En lugar de anotar 9a, entonces anotamos 7a más 2a. 7a más 2a es 9a. Más, estamos aquí, más. Aquí tenemos 5b. Pero lo que nos interesa es que aparezca 4b. Fíjense, acá tenemos 4b, aquí 4b. Entonces, ¿cómo podemos anotar esa expresión? 5b podemos anotar como 4b más b. 4b más b me da 5b. Nuevamente, estamos conservando el valor de la
de este término. Finalmente tenemos menos c igual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos la raíz de qué términos. Aquí simplemente vamos a acomodarlos aprovechando la propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué hacemos? 7a más 4b, esto lo voy a anotar aquí, antes 4b, y al final voy a anotar este término, más 3b. Y estamos simplemente ordenando. Más, anoto más la raíz, acá está la raíz de 7a, lo estamos ordenando, 4b, y esto más 3b menos 3c. El denominador hacemos un proceso similar, raíz 7a, ahora anotamos este término, fíjense, 4b, y nos falta anotar 2a menos c, es lo que anotamos ahora, y obviamente el b, 2a más b menos c. Estamos simplemente volviendo a reordenar estos términos. ¿Para qué hacemos eso? Para aprovechar esta propiedad, ¿no? Nuevamente, esta propiedad de los exponentes vamos a verlo de derecha a izquierda. Vamos a partir de aquí para llegar aquí. Anotamos la raíz y aquí, ¿qué tenemos? 7a más 4b. Eso vamos a anotar, 5 elevado a 7a más 4b. ¿Qué nos falta? 3a. Por tanto, debemos multiplicar. Entonces, anotamos 5 y este término que nos falta, elevado a 3a. Más la raíz. Aquí hacemos lo mismo, 5 elevado a que asociamos estos dos términos, 7a más 4b, y nos falta estos otros dos. Entonces, este es el valor que tuviésemos. Debemos anotar como multiplicación. Entonces, anotamos 5 elevado a estos dos términos, 3b menos 3c. En el denominador hacemos lo mismo, raíz de 5 elevado a 7a más 4b por todo lo que nos falta acá, estos tres términos. 5 elevado a 2a más b menos c. Ahora ya podemos ver claramente cuál es el factor común. Para ello también vamos a utilizar esta propiedad de los radicales visto nuevamente de derecha a izquierda. Es decir, vamos a partir de la derecha para llegar a la izquierda. Fíjense, si tenemos dos números que se están multiplicando y están sobre un signo radical, debajo de un signo radical podemos distribuir la raíz a cada uno de esos términos. Es lo que vamos a hacer acá. Vamos a repartir la raíz a este término y también a este, debido a esta propiedad. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener la raíz de 5 elevado a 7a más 4b por, fíjense, por, distribuimos la raíz de 5 elevado a 3a. Más, anotamos, otra vez vamos a repartir la raíz aquí y aquí, aplicando esta propiedad de derecha a izquierda. Raíz de 5 elevado a 7a más 4b por, aquí tenemos la raíz, estamos distribuyendo esta raíz a cada uno de estos términos, 5 elevado a 3b menos c. Hacemos lo mismo en el denominador, raíz de 5 elevado a 7a más 4b por la raíz de 2a más b menos c. Es lo que tenemos. Ahora vemos claramente que en el numerador podemos factorizar lo que está escrito en azul. Factorizamos y acá nos queda este término, ya está acá, simplemente nos queda la raíz de 5 elevado a la 3a. Más, anotamos más, este término ya está factorizado y aquí lo que nos resta anotar es la raíz de 5 elevado a 3b menos 3c. En el denominador simplemente lo anotamos y ahora podemos ver como acá existe multiplicación, entonces simplificamos estos términos. Al simplificar nos queda en el numerador estos dos términos que están acá y esto nos queda en el denominador. Ahora aplicamos esta propiedad
de los números fraccionarios y lo vamos a ver de esta forma, ¿verdad? Tenemos un número que está en el denominador y ese denominador podemos distribuir a cada uno de los números que están en el numerador, ¿sí? Entonces tenemos AC, BC. Fíjense, estamos distribuyendo este denominador. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces tenemos esta raíz dividido entre esta raíz. Más, estamos distribuyendo esta raíz. Entonces tenemos este número dividido, esta raíz dividido entre esta expresión. Nuevamente recalquemos que estamos distribuyendo a cada uno de estos términos el denominador. Ahora aplicamos esta propiedad de los radicales. Otra vez vista de derecha a izquierda. Es decir, tenemos, vamos a aplicar de izquierda a derecha. ¿Sí? Lo vamos a colocar sobre un mismo signo radical. ¿Cuál es la condición para colocar sobre un mismo signo radical? Que en el numerador se tenga el mismo índice radical y en el denominador también el mismo índice. Como vemos acá tenemos los mismos índices, entonces anotamos raíz de a menos b más c dividido en 3, ¿qué términos se van a dividir? 5 elevado a 3a dividido entre 5 elevado a 2a menos b menos c, más, nuevamente tenemos el mismo índice radical, entonces anotamos una sola raíz, aplicando esta propiedad. ¿Y qué vamos a tener? En el numerador tenemos 5 elevado a 3b menos c y en el denominador 5 elevado a 2a más b menos c. Ahora, dentro de la raíz aplicamos esta propiedad de los exponentes. Ya que tenemos la misma base, fíjense, misma base, acá también misma base, entonces debemos anotar la base y restar los exponentes. Anotamos la raíz que tenemos en el numerador 5, 3a menos el exponente del denominador. Como tenemos 1, 2, 3 términos, entonces a los 3 términos debe afectar el signo menos. Y es por eso que tenemos acá menos 2a. Esto tiene más, entonces se vuelve menos 2b. Y esto que tiene menos se vuelve más b. Acá hacemos lo mismo, anotamos la base, 5. El exponente que está en el numerador es 3b menos c, anotamos 3b menos 3c. Ahora, menos por este signo, ¿sí? por la propiedad menos, todos estos 3 términos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá menos 2a, anotamos menos 2a, menos b, acá tenemos menos, entonces va a ser más c. ¿Por qué cambiamos de signo a estos 3 términos que están en el denominador? Por este menos de la propiedad, ¿verdad? Recalquemos eso. Ahora lo único que nos resta es sumar los términos que están en el exponente. Raíz de, ahora tenemos aquí 3a menos 2a, nos queda a. Menos b más c. Pasamos al siguiente término, más la raíz. Aquí que tenemos, y vamos a ordenar un poquito, menos 2a, acá menos 2a. Ahora vemos los términos que tienen b. 3b menos b me va a dar más 2b. Y lo que es c, aquí tengo menos 3c más c menos 2c. Sigamos. Tenemos esta expresión. Ahora lo que podemos hacer, fíjense, aquí ya tenemos este índice, es el mismo que tenemos como exponente. Acá tenemos casi lo mismo, solo nos falta factorizar el signo y el número 2, es lo que vamos a hacer. Este término, como les dije, ya está listo para poder simplificarse, entonces simplemente lo anotamos y aquí es donde vamos a ver. Vamos a factorizar el número 2 y además, fíjense, a y
Aquí está con positivo, aquí está con negativo. Aquí está con negativo y aquí está con positivo. Aquí está con positivo y aquí está con negativo. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el signo. Si factorizamos el signo y el número 2, ¿qué nos va a quedar? Menos 2, entonces este signo y este acá. Entonces anotamos lo que nos falta, A menos, aquí es más, pero como estamos factorizando el signo, aquí debe entrar con signo cambiado, menos B, este 2 y este acá tenemos menos C, pero ya estamos factorizando el signo, entonces viene como más C. Ahora claramente podemos ver, aplicando esta propiedad, que podemos simplificar este índice con este exponente, este índice con este exponente. ¿Qué nos queda? Simplemente nos queda A. En este caso nos queda 5 más, aquí nos queda 5 y este exponente, menos 2. Sigamos trabajando. Aplicamos ahora esta propiedad. 5 más, fíjense, si tenemos un exponente negativo, se va al denominador con exponente positivo, es lo que nos dice esta propiedad. Entonces tenemos 1 dividido entre 5, aquí tenemos menos 2, acá va a ser más 2. Ahora 5 más 1 dividido entre 5 al cuadrado es 25. 25 por 5 me da 125 más 1. Se anota este denominador. Ahora simplemente sumamos el denominador. 125 más 1 es 126 dividido entre 25, que viene a ser la respuesta. Bueno, esos son los ejercicios que vemos en esta parte y en el siguiente video resolveremos más ejercicios.